¿sí? El 5. ¿Alguien quiere darme solamente la respuesta, por favor? Yo, ingeniero, si no se quiere. Sí, señor, Marco, dígame. Bueno, el 5 dice un panel A222 PSI está formado por 60 células. Listos. Pues de acuerdo a los cálculos y lo más aproximado me dio 33.3 voltios, entonces la B yo cogí, ingeniero. Listo, a ver. Eh, listo. Efectivamente, 33.35. Sí, señor. Muy bien, Marco. Listo. El punto 6. ¿Quién quiere darme la respuesta a ese punto? La D, ingeniero. Listo, Edgar. A ver. 6. Se habla de un determinado campo solar utiliza 374 paneles. Ahí ya cambiamos, ¿listo? Eh, disponiendo de 17 ramas en paralelo. Determinar la potencia máxima del campo fotovoltaico si la temperatura ambiente puede llegar a 3 grados Celsius durante las horas centrales del día, cuando la radiación incidente es de 1100 vatios. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Coeficiente del panel, la temperatura normal de operación, la potencia en el punto de máxima potencia, la temperatura ambiente y la radiación incidente. ¿A qué temperatura estará la celda? Pues aplicamos nuestra ecuación ya. Ingeniero, qué pena. Sí, señor. Ya. Eso era, agrandar, agrandar la pantalla. Ok, listo. Entonces acá, la temperatura, encontramos la temperatura en la celda y después, ¿sí? Aplicamos la potencia del panel, ¿cierto? Encontrar la potencia del panel a esa determinada temperatura. Entonces nos dice que vamos a tener 203 grados. ¿Listo? ¿De dónde sale esa? De acá. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, acá tenemos que tener cuidado porque acá estamos hablando de potencia, sino que es que esta está como una imagen. No me deja editarla. Pero yo sí creo que puedo hacer esto. Perdón. Entonces, entonces, potencia en el punto, potencia en el punto de máxima potencia será igual a la potencia en el punto de máxima potencia en condiciones estándar de operación eh, por, ¿cierto? Por o más esta expresión, más nuestro coeficiente, que si no estoy mal es gamma, ¿cierto? Es gamma, o lo podemos ver acá, gamma, 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 delta, gamma, ah, perdón, gamma, eh, mm, por, recuerdo, por la temperatura en la celda menos 25 grados, por la temperatura en la celda menos 25 grados. Listo. Esa es la potencia. Ahora, como la potencia es o sea, directamente proporcional a la corriente, pues también aplica la ecuación de la dependencia de la radiación. ¿Listo? Y también aplica esta formulita.
Entonces la potencia también es directamente proporcional a la radiación incidente. Por lo tanto, tendremos una potencia ya del campo, ¿cierto? Porque nos toca multiplicar los 374 paneles de 83.6 kilovatios. Entonces vamos por acá, 83.6 kilovatios. ¿Listo? Muy bien, Edgar Molina. ¿Alguien tenía dudas con ese? ¿Ya claro? Pues yo tenía una duda, es que cuando hablaban, digamos, de los paneles en paralelo, creo que tenía que uno coger, digamos, los paneles en total y dividir en las ramas, o algo así era. Sí, sí, es correcto, Edgar. O sea, usted, de esos paneles, ¿sí? De esos paneles que nos dicen que está, perdón, por acá, que nos dicen, hay 374 paneles, ¿sí? 17 ramas en paralelo, ¿cierto? Tenemos 17 ramas, ¿sí? Ahí lo único que nos están diciendo es como la distribución de los paneles, pero como solamente nos preguntan sobre potencia, entonces pues la potencia es proporcional a la cantidad de paneles. Por eso simplemente lo que hacemos es encontrar la potencia de un panel, ¿sí? Encontramos la potencia de un panel, multiplicamos por su dependencia de la radiación y la cantidad de paneles, y ahí obtenemos la potencia del campo, ¿sí? Sin necesidad de entrar a decir cuánto es el voltaje de cada rama, cuánto es la corriente de las ramas. Entonces, digamos que ese solamente era como un enunciado del, del problema, pero no era, digamos que relevante a la hora de desarrollarlo. Si nos preguntaran cuál es la corriente, ahora sí tenemos que entrar a dividir y saber cuántos paneles hay. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, vale. Entonces, ahora, siguiente punto. El séptimo. ¿Alguien quiere decirme la respuesta a ese séptimo punto? A mí me dio la C, ingeniero, 368. Listo, vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Me puede decir el enunciado, Harvey, por favor? Sí, señor. El 7. Dice, un determinado campo solar utiliza 18 paneles a 160, disponiendo de dos ramas en paralelo. Determinar la tensión máxima del campo fotovoltaico si la temperatura ambiente puede llegar a 3 grados durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar incidente es de 1100 vatios sobre metro cuadrado. Ok. Entonces nos dice, mire, determine la tensión máxima del campo solar. Entonces ahora sí, ya tenemos que hacer una pequeña división por ahí. Dice que dispone de dos ramas, ¿cierto? Si dispone de dos ramas, ¿cierto? ¿Cuántos paneles tenemos en serie por ramas? Harvey. 9, no, qué pena. 9. Listo, perfecto. Ahora, listo, ya sabemos que son 9. ¿Listo? Tenemos el coeficiente, tenemos la temperatura en la normal de operación en la celda, el voltaje en circuito abierto, la temperatura eh, del, del, del ¿qué? De temperatura ambiente y la radiación incidente. Tenemos la temperatura en la celda, ¿listo? Hallamos la temperatura en la celda, encontramos, ¿sí? Acá, digamos que yo utilicé otra fórmula que hay en el documento, solamente para comprobar, ¿listo? Pero acá está. Nuestro coeficiente, ¿cierto? Nuestro voltaje de circuito abierto, nuestro coeficiente multiplicado por la diferencia entre la temperatura en la celda y la temperatura y los 25 grados, multiplicado por 9 paneles en serie que están. Tenemos 9 paneles en serie, otros 9 paneles en serie, entonces la tensión del campo pues será el voltaje de una sola rama, ¿listo? Solamente es distribución de fuentes. Entonces tenemos que son 368. Muy bien, Harvey. Muy bien. ¿Alguien me quiere colaborar con el octavo punto, por favor? A mí me dio la C, ingeniero. 32.81. Listo, Carlos, vamos a revisar. Entonces, ¿me puede leer el enunciado, por favor?
Un panel BP3210N está formado por 60 células de silicio policristalino de 6 pulgadas. El coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto es menos 0,36% grados Celsius y la temperatura nominal de operación de la célula es de 47 grados. La tensión de circuito abierto en condiciones estándar es de 36.1. ¿Cuál será la tensión de circuito abierto si la temperatura ambiente es de 30 grados y la radiación solar incidente es de 600 vatios por metro cuadrado? Listo, perfecto. Entonces tenemos nuestro coeficiente, ¿sí? Temperatura normal de operación, voltaje de circuito abierto en condiciones estándar, temperatura ambiente. ¿Ambiente es 3 o 30? 30. Eso, 30, sí, sí. 30 y 600 vatios por metro cuadrado. Tengo mi temperatura en la celda, que es la ecuación que nosotros conocemos. Y acá tengo la expresión de voltaje de circuito abierto dependiente de la temperatura, ¿cierto? Pero o sea, para utilizar el coeficiente como está dado en porcentaje, pues utilizo la otra ecuación que ya hemos visto. O la otra es convertir ese coeficiente en voltios por grado Celsius y utilizar la ecuación que hemos venido trabajando. De las dos formas dan exactamente igual. Entonces, Carlos dice que da 32.81, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Alguien que me quiera ayudar con el noveno punto? Ingeniero, a mí me dio la respuesta C en el La 9. Lina, ¿cierto? Sí, sí, ingeniero. Listo. ¿Puedes leerme el enunciado, por favor? Sí, claro, ingeniero. Bueno, dice, un determinado campo solar utiliza 200 paneles A127 disponiendo de 10 ramas en paralelo. Determinar la tensión máxima del campo fotovoltaico si la temperatura ambiente puede llegar a 3 grados durante las horas centrales del día cuando la radiación solar incidente es de 1100 vatios sobre metro cuadrado. Listo. ¿Cuántos paneles te da que tiene cada rama? Cada rama. O sea, ¿cuántos paneles están en serie en cada rama? Bueno, a mí me dijo que esos paneles son 20, si no estoy mal. O sea, las ramas son 10 y los otros paneles son 20 para formar los 200 que, pues, de Ok. módulos que tiene. Cada rama tiene 20 paneles. Muy bien. Entonces nos vamos por acá. Punto 9. Igual, lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre. Nuestro coeficiente, temperatura. Encontramos primero la temperatura en la celda y encontramos simplemente, ¿sí? Simplemente nuestro voltaje respecto a esa temperatura en la celda multiplicado por 20 y nos da 417 en ese rango, ¿cierto? Listo, 418 está bien. Listo, Lina, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien me quiere ayudar con el décimo? En el décimo me dio 30 kilovatios. Héctor Aponte, ¿cierto? Sí, señor. Listo, 30 kilovatios. Entonces, ¿me puede leer el enunciado, por favor? Sí. Un campo fotovoltaico formado por 50 módulos de 200 vatios recibe en un día del mes de enero 3 horas solar pico. ¿Cuánta energía puede generarse si no hay pérdidas en el sistema? Listo. Entonces, fácil. No tenemos datos de temperatura, solamente tenemos las horas de sol pico, ¿cierto? Recordemos, estas horas de sol pico, lo que se refiere es cuántas horas en el día tuvimos 1000 vatios por metro cuadrado, ¿cierto? De radiación. Si eso es así, si estamos hablando de 1000 vatios sobre metro cuadrado, pues si la potencia en condiciones estándar de operación, que esa prueba se hizo a 1000 vatios sobre metro cuadrado, pues simplemente será multiplicar la cantidad de paneles, ¿cierto? La cantidad de paneles por las horas de sol pico por, por los 200, vatios del panel, ¿listo? Y así podemos encontrar cuánta energía, ¿sí? Acá lo dividí en 1000 para darlo de una vez en kilovatios, entonces serán 30 kilovatios de energía. Muy bien, perfecto, eh, Héctor. Ahora, ¿alguien que me pueda ayudar con el punto 11?
Yo, ingeniero. Sí, Edgar. Sí, señor. ¿Lo tiene Entonces, por ahí en su computador para que presente pantalla? sí, señor. Listo, entonces si quiere puede presentar pantalla y, y miramos el desarrollo, nos lo explica Edgar. Sí, señor. Ahí ya se ve. Sí, sí. Sí, sí, ahí ya se ve. Listo. Entonces, el 11. Entonces dice determinar corriente de cortocircuito, corriente en el punto de máxima potencia, voltaje de circuito abierto y, bueno, todos esos parámetros en el módulo unisolar PVL 136W, suponiendo una temperatura de la célula de 75 grados. Entonces, pues tomando el datasheet todos estos datos, que son los datos en condiciones estándar de operación, o sea, en 25 grados, entonces pues solo es reemplazar en la fórmula. Entonces, básicamente, pues, aquí, o sea, está la fórmula de que es voltaje en condiciones estándar por el coeficiente de temperatura y por la temperatura de la celda menos 25 grados. Entonces, pues es reemplazar así en todas las ecuaciones, ya teniendo todos los datos tomados del datasheet. Y pues se utiliza esta fórmula porque pues los coeficientes vienen en unidad sobre temperatura. Listo, muy bien, perfecto, Edgar. Sí, señor. Listo, muy bien. Muchas gracias. Sí. El Primero punto, una pregunta. sí, señor. Ahí los coeficientes están en grados Kelvin, ¿eso no afecta, o sea, no importa? ¿O qué es como...? Sí, sí me entiendes, o sea, los coeficientes que dan ahí en el datasheet vienen en milivoltios o en amperios grado Kelvin. No Sí, importa que señor. sea grado Kelvin y no grado Celsius, o sea... Sí, va a proyectar por acá la hoja de especificaciones. Listo. ¿Me recuerda el panel, Edgar? Unisolar PVL 136. Listo. Entonces, nosotros tenemos por acá. Cuando nosotros, digamos que hablamos digamos que de los coeficientes, estamos encontrando una relación, ¿cierto? Una relación de, digamos que la unidad de corriente versus una unidad de temperatura, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. digamos, cuando nosotros vamos perdón, ahí no es. Cuando nosotros vamos a definir ese cambio, ¿cierto? Porque ese es un cambio en la temperatura. Eh, digamos, la forma de avanzar Kelvin versus avanzar Celsius es la misma, de una unidad, solamente que el cero en Kelvin son 272 punto algo, o 300. Bueno, el Nada, cero. menos 10. Sí, creo que sí. Sí, señor. Bueno, entonces, como nosotros vemos es la ganancia, ¿cierto? O sea, yo cambia un grado, si es grado Kelvin, cambia un grado en grado Celsius, solamente que la diferencia, ¿cierto? La diferencia es que la escala está una más alta que la otra, pero el delta es el mismo, un grado. Un grado Kelvin que avance la temperatura es un mismo grado Celsius que avanza la temperatura, ¿cierto? Entonces, ese cambio, ¿cierto? Ese cambio que hay lleva digamos que a tener el mismo aumento en voltaje o pérdida del voltaje en el módulo. Ah, listo, vale, ingeniero. ¿Sí? Es eso. Entonces, digamos que depende en donde nosotros estemos parados,
lo importante ahí ver es la relación, cómo cambia el numerador versus cómo cambia el denominador, más allá de que la unidad sea diferente. Si fueran grados Fahrenheit, sí toca hacer otro cambio, porque ellos no cambian igual, ¿cierto? No hay un cambio de temperatura, bueno, de ganancia igual, en la misma unidad, que vaya aumentando de uno en uno, el grado que sea. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. Listo, Carlos. Listo, muy bien. El módulo o perdón, el punto 12, solo Edgar Molina. Señor, el 12. Bueno, hagamos una cosa, Edgar. Si quiere, presente la pantalla y miramos los que ha hecho. Me dijo que solamente le faltó el 19, 18. El 18 y el 19. Sí. 18 y 19. Ah, no, pues que esos sí son los más fáciles. Pero bueno. Listo. Entonces, si quiere, hágale y nos presenta los otros puntos. ¿Listo? Bueno, sí. Ah, ya dejo de presentar. Sí. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo, entonces dice que módulo EPV42 dan los coeficientes, pero están en porcentaje sobre Celsius. Entonces dice que se debe pasar a unidad sobre temperatura. Y pues acá están los coeficientes: 0.09% sobre grados Celsius, menos 0.28 y menos 0.19. Y pues para esto se necesita también la corriente en cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la potencia en condiciones estándar de operación. Correcto. Y pues lo que hay que hacer es que pues la fórmula para pasar a unidad sobre Celsius es multiplicar, digamos, en este caso sería la corriente en condiciones de estándar de operación por el coeficiente en porcentaje sobre Celsius y dividido en 100. Entonces, pues aquí pues, para que se elimine el porcentaje y queden 1 sobre Celsius, y pues al multiplicar por amperios, pues queda amperios sobre Celsius. Entonces, pues sería solo, y así para todas, con la del voltaje y con la de la potencia. Y ese sería el 12. Okay. El 13, entonces módulo cristalino A75, piden hallar el coeficiente de temperatura para la potencia, teniendo alfa y beta. Entonces, pues ahí en el PDF estaba esta formulita que era alfa sobre la corriente y beta sobre el voltaje. Pues en este caso, o sea, se eliminan bueno, aquí está en, ay Dios mío, está en voltios, bueno, esto está en amperios y queda amperios sobre amperios y queda aquí voltios sobre voltios. Entonces queda en 1 sobre Celsius. Y pues esto pues también se puede ver en porcentaje, y al multiplicar por la potencia en condiciones estándar de operación, pues queda en vatios sobre grados Celsius. Bueno, sobre Celsius. Entonces también sería lo mismo, sería aplicar esta formulita y transformarlo a las unidades que uno pues, quiera manejar o necesite. Listo, entonces, sigue un momentico ahí. Listo, Marco, Harvey, William, que respondieron ahorita. ¿Sí se dieron cuenta que, o sea, hasta el momento son puntos aún más sencillos que los anteriores? Sí, pero lo que tiene yo, por ejemplo, este punto 13 no leí el PDF, ya no lo hice porque no sé cómo llegar ahí. Ok, pero son puntos sencillos, ¿sí? O sea, solamente son transformaciones digamos, de coeficientes y pasar de porcentaje a la unidad o de unidad a porcentaje. O encontrar el coeficiente de potencia si solamente tenemos el de corriente y el de voltaje. ¿Listo? Entonces no era nada del otro mundo. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Dime, Lina. O sea, es que la fórmula acá estaba, dice que, bueno, es alfa sobre la corriente menos beta sobre el voltaje. Bueno, ahí Edgar lo quitó, no sé qué pasa. Ah, claro. Gracias, compañero. Pero aquí el beta es negativo, y entonces al momento de aplicar la fórmula uno no pone que es negativo, o
O sea, lo cojas en el menos o... No. Lo que pasa es que ya es porque, o sea, sale menos porque ya estamos diciendo que el beta es negativo. ¿Sí? Ah, o sea que este menos es este mismo que está acá. Es que yo lo vi en la fórmula y pues pensé que tocaba, o sea, que tocaba respetar los signos, por decirlo así. Sí, digamos que en el documento es un poquito confuso ahí esa parte, pero no está, es de una vez menos porque el beta es negativo. Ah, gracias, ingeniero. Es que tenía esa pequeña duda. Listo, Lina. Listo, Edward, si quieres ir. Listo. Pues este creo que es el mismo módulo, sí, el A75. Y dice que considerando condiciones STC, las estándar de operación, entonces piden determinar la corriente de cortocircuito para dos diferentes temperaturas en la célula. Entonces, pues ahí lo que necesitamos es la corriente en condiciones estándar de operación y el coeficiente de temperatura para la corriente. Y pues ya como tenemos la temperatura de la celda, solo es reemplazar en la ecuación. Y pues utilizamos esta ecuación por lo que está en unidad sobre Celsius. Y ya, y pues en este caso pues no necesitamos en este caso no depende de la radiación. Bueno, sí depende, pero no lo hacemos porque como en condiciones estándar de operación la radiación sería 1000 vatios sobre metro cuadrado, entonces al reemplazar en la fórmula pues daría la misma, o sea, quedaría multiplicando por 1. Entonces pues aquí la corriente quedaría así. Y lo mismo para todos, o sea, necesitamos solo el parámetro en condiciones estándar de operación, el coeficiente y se reemplaza en la ecuación con las temperaturas que nos dan para todos los puntos. Y en el D, pues sí, aquí ya nos dan la temperatura ambiente y creo que nos da, pues como nos dicen que es en condiciones estándar de operación, entonces ya sabemos que la radiación incidente son 1000 vatios sobre metro cuadrado y pues se reemplaza aquí en este. Ya, y es lo mismo. Perfecto. Ahí digamos que la idea en ese punto es que ustedes observen tanto la ganancia cuando aumenta temperatura para la corriente y la pérdida en el voltaje y en la potencia cuando aumenta la temperatura. Esa es, digamos que la idea de ese punto. Y en el D, pues que observen que así la temperatura, o sea, la temperatura ambiente cambia, ¿cierto? También aumenta la temperatura en la celda. ¿Listo? Esa es, digamos que la idea de ese punto. ¿Listo? Siguiente. Listo, sí. El 15 decía que era el mismo proceso del punto anterior, pero ya teniendo en cuenta una radiación incidente diferente. Ya era de 365 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, pues ya teniendo, o sea, ya se tenía la corriente, desde el punto anterior se tenía la corriente que depende de la temperatura de la celda, porque esa pues no va a cambiar, porque pues cambia la radiación, pero pues se ajustaría con la temperatura ambiente, que es el dato que no conocemos. Entonces, pues sería la misma corriente. Sí. Y entonces, pues ya lo único que se hace es calcular los parámetros que dependan de la radiación. En este caso sería la corriente de cortocircuito. Entonces aquí se reemplaza en esta fórmula la radiación que nos dan en el punto. Y pues ya se tiene tanto para ambas temperaturas, para la de 50 grados y para la de 75 grados. Y pues el voltaje de circuito abierto decía en el PDF que la radiación era prácticamente nula, entonces pues quedaban los mismos del punto anterior, pero pues por ahí había como una fórmula, pero se necesitaba como un parámetro M, y pues ese no lo daban, yo no lo encontré, entonces yo lo dejé igual. Pero sí había una fórmula más compleja ahí como que... Sí, con una exponencial. Sí, pero decía que era prácticamente como lo mismo, entonces pues... Sí, esa ecuación, si ustedes recuerdan, electrónica 1, si no estoy mal, es la ecuación del diodo, del voltaje en el diodo. Sí. Es esa. Sí. Bueno, y bueno, también lo mismo, la potencia que también es proporcional, depende de la radiación, entonces lo mismo se reemplaza por la radiación que nos dan en el punto y pues se tienen la misma, o sea, la potencia que depende de la temperatura de la celda sí va a ser la misma del punto anterior, y esa se reemplaza acá con la radiación nueva y nos da la potencia ya incluyendo la radiación en el cálculo. Y pues en la parte de las temperaturas de la celda se calcula ya pues teniendo la temperatura ambiente que nos dan
y con la nueva radiación que nos dan en este punto. Y ya, eso sería todo en ese punto. Sí, sí. Listo, muy bien. Y, señor, 16. 16, sí. Entonces dice calcular las horas sol pico para esta radiación, 365 vatios sobre metro al cuadrado, que es la del punto anterior. Y pues sabemos que este sí tengo algunas dudas, o sea, no sé si estará completamente bien, pero pues decía que, pues yo más o menos lo busqué en internet y decían que una hora sol pico era 1 kilovatio hora sobre metro al cuadrado. Y pues o sea, decía que esta radiación era tomada en promedio en las 24 horas del día. Entonces lo que hice fue multiplicar la radiación por las horas y dividirlo en el equivalente de las horas sol pico en vatios hora. No sé si era, si era así o no era así. Sí, o sea, digamos, el, en, en ese punto, ¿sí? En ese punto, en el punto 16, eh, más allá de que tenga esa relación como que una hora de sol pico es 1000, o bueno, 1 kilovatio sobre metro cuadrado, es más en la unidad de tiempo, ¿cierto? Es la unidad de tiempo. ¿Qué es? Que esa hora de sol pico, ¿sí? Esa hora de sol pico es que usted tiene en una hora, ¿sí? Tiene 1000 vatios sobre metro cuadrado. Es eso, 1000 vatios sobre metro cuadrado. Ahora, si nosotros tomamos un promedio, o sea que durante las 24 horas del día hubo 365 vatios sobre metro cuadrado, pues esa es la función de potencia en el tiempo. Pues es una constante. Nosotros la integramos, pues la integral de un cuadrado es base por altura. O sea, 365 vatios por metro cuadrado sobre 24, ¿cierto? Esa sería nuestra área, que tendríamos 8.766 vatios por hora sobre metro cuadrado. Ahora, Sí. las horas de sol pico nos dice que una hora es eso. ¿Sí? Una hora es 1000 vatios sobre metro cuadrado. Por eso se divide en 1000 vatios, perdón, en 1000 1000 vatios, vatios hora. en Sí. 1000 vatios hora por metro cuadrado, ¿sí? Porque esa es la unidad digamos, no es que sea la unidad de las horas de sol pico, ¿no? Porque las horas de sol pico, si usted se da cuenta, son adimensionales. Sí, sí. ¿Sí? Son adimensionales. Es como la relación, o sea, una hora de sol pico es eso. Es Listo. Sí. ese tiempo. Pero sí, está correcto, ahí está correcto. Listo. Su Listo, sí. su función de potencia la integró, pues que no necesita hacer la integral, sino el área bajo la curva, y la dividió en 1000 vatios sobre metro cuadrado y obtuvo las horas de sol pico. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Más claro, más claro. Y ahora dice que 17, calcular la energía producida por 10 paneles A75 con una radiación de 365 vatios sobre metro cuadrado para 3 temperaturas ambiente distintas. Entonces ahí pues lo que se hacía, digamos, era calcular primero que todo la temperatura de la celda. Y con base a la temperatura de la celda, entonces se calcula la potencia dependiente de la temperatura de la celda. Y como la potencia depende de la radiación, entonces se calcula ya la potencia teniendo en cuenta la radiación en el cálculo. Y después de eso, pues como es la misma radiación del punto 16, entonces ya tenemos las horas sol pico. Y pues en un punto, en el punto 10, pues habíamos utilizado esto, que era las horas sol pico por la potencia, por el número de paneles. Entonces, pues así fue como calculé la energía Está bien. de ese punto. Y pues igual así para todas las temperaturas ambiente que nos pedían. Listo. Y ve cómo va disminuyendo la potencia a medida que aumenta la Que temperatura. aumenta la temperatura, sí. Listo. Sí. La potencia, no, la energía. La energía, sí. Sí, listo. Y el 20 decía que entonces, ¿cuántos módulos solares fotovoltaicos Kyocera 265 se necesitan en una vivienda que consume 4.5 kilovatios hora si quiere desconectarse de la red y funcionar autónomamente? En el lugar de la instalación se tiene en promedio una temperatura de 19
Celsius y una irradiancia promedio en el día de 345 vatios sobre metro cuadrado. Las mediciones del promedio se tomaron de 5 AM a 7 PM. Entonces, pues ahí lo que se hizo fue tomar del datasheet, bueno, la potencia, en condiciones normales, pues, la potencia máxima, la temperatura en condiciones estándar de operación y el coeficiente de potencia. Entonces, pues lo primero que se hizo fue calcular, ay, espera. Ah, ya. Entonces ahí lo que primero fue calcular la temperatura de la celda con la temperatura aquí ambiente que nos dan de 19 grados y luego, y con la radiación que nos dan. Y luego con eso se halla la potencia dependiente de la temperatura y se halla la potencia teniendo en cuenta la radiación. Sí. Y pues ahora calculamos en las horas sol pico, igual de la misma forma que en el punto anterior. Bueno, que en el punto 16 creo que era. Y ya bueno, ahí tendríamos las horas sol pico. Y pues utilizando la misma fórmula del anterior punto, entonces lo que hacemos es despejar la n, que es el número de paneles que necesitamos. Ya tendríamos la potencia, las horas sol pico y la energía, que son los 4.5 kilovatios hora que nos están dando ahí, que la vivienda consume. Y pues así se despejó y dio 10.41, o sea, pues se necesitarían 11 paneles. Listo. Ahí está perfecto, Edgar. Le hago una pregunta a Edgar. Si usted fuera el ingeniero que va a instalar, ¿usted qué hace? Coge 11 paneles y cómo los instala. Se serviría si los instalo en serie o paralelo o algo así. Sí, se puede instalar en serie. Usted puede hacer ramas, es mi pregunta. ¿O solo se puede en serie o solo paralelo? Bueno, no sé si influya que... No, pues creo que no se podría en paralelo porque da impar, ¿no? Entonces, pues, O sea, como en paralelo el voltaje sería el mismo, entonces no pueden haber 5 paneles y 6 en el otro, digamos. exacto. O sea, Entonces, usted puede colocar los 11 en paralelo. sí, o los 11 en serie. ¿Sí? Pero usted no puede colocar, digamos que hacer ramas. No lo puede Sí, hacer. no se podría. ¿Por qué? Porque el número es primo. Ah, ok. Ah, bueno, sí, que no lo podría dividir en más ramas, sino que no podría dividir en... Usted 15 sí los puede hacer, Sí, claro. pero Sí, es primo. es primo, sí. Entonces, lo que yo haría, o bajo el número de paneles a 10 o lo subo a 12. Y ya Sí. puedo, digamos, que mantener como una cierta relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, ahorita en este momento nos hemos concentrado solo cómo funciona el panel y cómo podemos hacer paneles, pero ya después nos vamos a concentrar en los otros componentes de una instalación solar fotovoltaica. ¿Listo? Sí, listo, sí, sí. Listo. El Listo. último, entonces. El último, viste, sí salió largo, que este era el de calcular la eficiencia. Bueno, o sea, decía que cuál de los módulos de la carpeta de Dropbox tenía mejor eficiencia. Entonces, pues ahí la fórmula era, bueno, corriente, bueno, esto que equivale a la potencia máxima, que es la que da el datasheet, que en este caso, digamos, este que es 136 sería pues 136 vatios. Sobre, esto es para condiciones STC, ¿no? Entonces aquí sería 1000 vatios sobre metro cuadrado por el área o la superficie. Correcto. Entonces, pues ahí lo que se hizo fue buscar en cada uno de los datasheets, buscar las dimensiones, entonces la longitud y el ancho, y hallar el área, pues, multiplicando esos dos, y ya, y pues esto se reemplazaba en la ecuación de eficiencia. Y pues el que me dio que tenía mejor era el A160P, que dio una eficiencia del 16.44%, que estos estaban en el datasheet, pero coincidieron. Hubo una que como que no coincidió. Y ya, y pues en todos fue lo mismo, buscar las dimensiones y buscar la potencia. Y ya, y calcular. Listo, perfecto. Listo, Edgar, muchas gracias. Listo. Sí. Bueno, entonces,
¿Alguien tiene alguna duda cómo se obtiene la eficiencia de un panel solar? ¿O es claro? Ingeniero, no entendí ese. Listo. Del panel. Entonces, perdón por acá. Entonces, esto no es, acá es como una hoja blanca. Entonces, Marco, usted tiene un panel, ¿cierto? Usted tiene un panel solar. ¿Cuál es la entrada del panel solar? ¿Cuál es la entrada? Como tal es la radiación solar, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, la radiación. ¿Cuál es la unidad de la radiación, Marco? Regálame un segundito. Radiaciones lumens, algo así. No No, no, recuerdo. no. ¿No? Vatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Vatios sobre metro cuadrado es la unidad de la radiación. ¿Y cuál es la salida, Marco? Esa es digamos, la potencia generada o la corriente, ¿no? Corriente eléctrica. La potencia. Ahora, si nosotros vamos a encontrar eficiencia, pues las unidades tienen que ser exactamente las mismas, ¿cierto? Entonces, eficiencia es salida sobre entrada. Entonces, la salida es nuestra potencia en el punto de máxima potencia, ¿cierto? Lo máximo que genera. Y la entrada es la radiación, o sea, radiación. Pero la potencia, sus unidades son los vatios, y la radiación, sus unidades son los vatios por metro cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que tener las mismas unidades, ¿cierto? Tengo que tener las mismas unidades para poder encontrar la eficiencia. Y pues una unidad que no estamos teniendo en cuenta es el área del panel, ¿cierto? Porque la radiación es por metro cuadrado, pero el panel no mide un metro cuadrado. Puede medir más, puede medir menos, ¿sí? Entonces yo sí tengo que tener en cuenta el área del panel para saber de esa radiación cuánto estoy aprovechando, cuánta potencia estoy aprovechando por esa unidad de metro cuadrado, o esa unidad de área. ¿Listo? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, ya es claro. Taller. Entonces, Eh, listo, tenemos otros dos punticos, sí, otros dos punticos por acá, ¿sí? En el que nos dice, calcular las horas de sol pico de un lugar de instalación si la irradiancia describe la siguiente función, esta, ¿sí? ¿Alguien conoce esta función? ¿Sabe cuál es? ¿No? Anímense. ¿Alguien conoce esa función? Bueno, esa función que ustedes ven ahí, perdón, a ver si me permite a mí escribir acá, ¿sí? Sí. Entonces, esa función, si ustedes lo recuerdan, es una función normal, ¿sí? Es una función normal, ¿sí? Y acá estamos justo en las 12 por la media de esa función. Por ejemplo, acá, que esta función tiene la función normal de probabilidad
¿Listo? Entonces tenemos la función normal, ¿cierto? En la que está la media. Bueno, la media no, digamos que el valor de la mitad de la función en el estándar. También está lo que se llama la... ahora se me olvidó el nombre. Perdón un momento. La desviación, ¿sí? La desviación estándar. eh, la media, entonces acá tenemos, la media es esta, la diferencia, ¿cierto? Donde está ubicado el punto de más probabilidad. 2 veces al cuadrado la desviación es típica, la desviación estándar, ¿sí? Entonces la desviación estándar, la media, y acá tenemos la desviación estándar, y dentro de eso tenemos esta relación. Ahora, si ustedes recuerdan en la función de probabilidad, ¿cierto? En esta función de probabilidad, si la integrábamos completo, ¿sí? Desde 0 hasta infinito, la integral era 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta función, ya que la estamos analizando desde 0 hasta 24 y la media es 12, pues de acá a, digamos que al punto ya de menos probabilidad, será 24, ¿sí? Porque se le está sumando. O sea, estaremos integrando la función que nos describe acá, es integrar toda la función de probabilidad. O sea que esta integral que tiene acá 4200, la integral de eso sería 1 por 4200, ¿cierto? 4200 vatios en 24 horas. O sea, tendremos unas una horas de sol pico. Ahora no, perdón, no sé acá sí. No. Entonces tendremos, perdón, no lo reconoce. Entonces tendremos, ahora no, perdón. Entonces, si integramos esa función, ¿cierto? Si integramos esa función, pero no reconoció el mouse, qué pena con ustedes. Si integramos esa función, si integramos esa función, las horas de sol pico serán 4200, ¿cierto? Por la integral que da 1 sobre los 1000 vatios hora sobre metro cuadrado. O sea, tendremos unas horas, 4.2 horas de sol pico. ¿Qué era lo complicado? Pues identificar que esta era una función de probabilidad normal y que integrarla en todo el rango pues es igual a 1, no es más. ¿Sí? No sé si no la habían visto así. Edgar no la vio así. ¿No la intentó hacer en la calculadora? No, no, señor. No, realmente no vi por dónde, por dónde era. Sí, pero es una ecuación de probabilidad normal. ¿Sí? Es una distribución normal. ¿Listo? Ahora, para calcular la temperatura en la celda o la celda de la célula o celda, si la temperatura describe la siguiente función, ¿sí? O sea, este de acá, calcular la temperatura en la célula o celda en grados Celsius, si la temperatura describe la siguiente función, ¿sí? Entonces acá, nosotros teníamos la temperatura que describe en la celda, es esa, ¿sí? En grados Kelvin. Entonces lo único que nosotros teníamos que hacer era convertirla de Kelvin a grados Celsius, ¿sí? No era más. Entonces creo que solamente era restarle un parámetro, digamos que el 0, que no recuerdo cuánto es, si es 300 o 200 de Celsius a Kelvin. 273. Listo.
era restarle ese número y ya lo teníamos en grados Celsius, no más, no era nada más. Por eso le dije que era lo más sencillo, no era más en ese punto. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Sí tienen los conocimientos para poder desarrollar o para poder captar como esos nuevos conceptos sobre los paneles solares? A ver, Edwin Vargas, ¿cómo le fue con el taller? Edwin Vargas está, Sí, señor. ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con el taller? Pues la verdad no sé si todos algunos no. Muérdame si cuál punto, el 20, el 20. Cualquiera, en general, cómo le fue con el taller? Fácil, Pues digamos que los que estaban algunos de como de fórmulas en el PDF, pues manejables, pero pues digamos que por ejemplo el de la distribución normal, la verdad no sabía que era una distribución normal, entonces entonces no lo hice. El de la función de Kelvin, ese sí pues sumar los 283. ok, bien. Cristian Coronado, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió? Señor, ¿Cómo se sintió haciendo el taller? pues hice los primeros 10 y es que descargué el que no era y ahí solo estaban hasta 10. ¿Cómo así que descargó el que no era? No sé, en el Dropbox habían varios y yo descargué uno que pensé que era ese y ese va hasta el 10, hasta el ejercicio número 10. A ver, pues No sé, uno que dice I3, no sé qué. trabajos, pero es que no. La carpeta es el curso de energías renovables o algo así. Creo que es en documentación. Creo que y me equivoqué, fue con eso y pude coger el que no era. Ah, ya, este de acá. Sí, no sé. Bueno. Pero yo les dije, ¿no? Trabajos N1. Sí, me equivoqué, pillo. Sí. Ok. Bueno, les voy a mostrar en los próximos 15 minuticos, rápidamente, eh, un trabajo que desarrollé y ya regálenme un segundito, busco el disco duro. Listo, entonces, creo que es este. Sí. Entonces, para mi trabajo de maestría, yo hice un análisis de temperatura, radiación en la ciudad de Tunja, ¿sí? A partir de la estación meteorológica de la Universidad de Santo Tomás, ¿sí? Y también un estudio de consumo de un sector de, de la ciudad de Tunja, ¿sí? Entonces, estos son los datos de consumo, ¿sí? El sector se llama Coservicios K3, ¿sí? Y la EPSA me dio, bueno, fecha, hora y potencia, ¿sí? Y potencia del circuito, de todo el circuito. Ellos me dijeron que los usuarios, ¿sí? O sea, los contadores en ese circuito eran 8400. Entonces, para la potencia, lo que hice fue simplemente, digamos que como la idea era encontrar la potencia de una casa, modelar el consumo de una casa, entonces, pues lo que yo hice fue multiplicar por mil no, sino por 1.000.000, porque la potencia estaba dada en, en megavatios, y dividirla en la cantidad de usuarios, ¿sí? Entonces encontré la potencia de la casa en cada hora, porque si ustedes se dan cuenta es cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Esta es la potencia promedio que consume ese circuito en una hora. Entonces, ¿qué hice por acá? Eh,
hice una tabla, ¿sí? Hice una tabla que me representara el horario, ¿sí? Desde las 00 horas hasta las 11 de la noche, para cada mes, agosto, ¿sí? Para cada mes, agosto, septiembre, octubre. En uno tengo, digamos que saqué los datos, ¿sí? Fui y obtuve los datos para esa hora. Y saqué el promedio de agosto, ¿sí? Entonces tengo acá el consumo de agosto por hora, tengo el promedio, ¿sí? Tengo el promedio, y por acá tengo algo que se llama almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es? La idea, ¿sí? La idea era identificar a través del perfil de consumo de una casa y digamos que en qué momento está por encima del promedio y en qué momentos está por debajo del promedio. Cuando una vivienda consume más del promedio, quiere decir que pues hay más consumo del habitual. Entonces lo que yo iba a hacer era, o lo que se hizo fue hacer un sistema que le inyectara esa potencia a la red. Entonces, pues ya no se veía como un aumento en la temperatura, sino tenía una fuente que le inyectaba esa energía, ¿sí? Y si estaba por debajo del promedio, entonces le consumía la red para que mi carga o mi casa se viera como una carga constante para la red eléctrica, ¿sí? Y eso pues se hizo para cada uno de los meses. Y acá podemos ver, digamos que el perfil de consumo. Mira, tiene este perfil de consumo, ¿sí? Y acá están para todos los meses, ¿sí? Entonces, digamos, miren que se comprueba, ¿no? A partir de las 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, el consumo es mucho más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos luces encendidas, digamos que televisores, bueno, un montón de cargas conectadas, ¿sí? Esos son los datos de consumo, ¿sí? De un sector de la ciudad de Tunja. También tengo los datos de la estación meteorológica. Entonces acá temperatura, radiación, velocidad de viento. Yo utilicé temperatura y radiación. ¿Listo? Y pues saqué acá los datos, ¿no? Entonces la radiación máxima, la mínima y también el tiempo, ¿sí? El tiempo es importante. Que también mis datos estaban cada media hora, entonces tuve que traslaparlos, llevarlos a la misma unidad de tiempo, que era cada hora. Por acá, que este solamente es digamos que unos datos medidos instantáneamente, ¿sí? Miren que si ustedes se dan cuenta, tengo acá la medición de cada 2 segundos. Entonces, este es el perfil de radiación instantáneo, ya no promediado, sino instantáneo, en la ciudad de Bogotá. Este es en la ciudad de Bogotá. Entonces, miren que en Bogotá podemos tener picos de más de 1400 vatios sobre metro cuadrado, ¿sí? Instantáneos, ¿sí? Ya después, cuando uno saca el promedio por hora, entonces ya comienza esta gráfica como a comportarse un poquito más suave, ¿no? Es importante. Y acá tengo entonces, por ejemplo, tengo la radiación anual en Bogotá. Entonces tengo este perfil de consumo. Estos datos sí los saqué del Atlas del IDEAM, ¿sí? Lo que pasa es que Tunja no tiene datos por promedio por hora. Entonces, por eso utilicé los datos de la estación meteorológica de la Santo Tomás. Entonces, por acá tenemos, ¿sí? Hora, ¿sí? La potencia que se consume en la vivienda. Entonces tengo prácticamente 4 kilovatios hora en un día. Eso es lo que consume una vivienda promedio en un sector residencial. 4 kilovatios hora en un día. ¿Listo? Saco la potencia promedio de esa casa. Entonces una casa en promedio consume 164 kilovatios en promedio, ¿sí? En promedio. O sea, cada horita está consumiendo 164 kilovatios. ¿Y qué se hace? Primero hice una comparativa entre la radiación de Tunja y la radiación de Bogotá. Radiación en Bogotá, 3.6 horas de sol pico. Radiación en Tunja, 4.8 horas de sol pico. Héctor Aponte, ¿usted qué cree? ¿Que eso es bueno, que eso es malo? Esa comparativa que se hizo en la ciudad de Tunja versus Bogotá. ¿Qué le ayuda? Eso me indica que si quiero instalar paneles en Tunja es mucho más rentable Sí. que en Bogotá.
Listo. Es eso. ¿Sí? Si usted coge el mismo panel, se lo lleva a Bogotá y lo coloca en Tunja le produce más. ¿Listo? Ahora, en términos de radiación, ahora vamos a ver la temperatura porque ese también afecta, ¿no? Entonces, listo. Entonces por acá, ¿sí? Por acá, bueno. Entonces, mire, de acá saqué una producción con los paneles, aplicando la fórmula que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Obviamente no la hice con Bogotá, sino con la radiación de Tunja. Ya tengo la temperatura, mire que necesitaba la potencia en condiciones estándar de operación, el coeficiente M3, que es esta, la temperatura en la celda, menos 25, sobre 100, porque el coeficiente está en porcentaje, por la radiación, ¿cierto? Por I3, ¿cierto? Que es la radiación sobre 1000, ¿cierto? Sobre 1000, por la radiación, la potencia de, eh, por la potencia que, por la cantidad de paneles, sí, por la cantidad de paneles. Tengo por acá, sí, por la cantidad de paneles. Entonces, digamos que toda la expresión que nosotros ya vimos aplicada a la realidad, ¿cierto? Entonces, producción de cada panel en cada hora, ¿cierto? Porque como varía cada hora, pues el panel producirá diferente potencia cada hora. Entonces, esta producción de los paneles, ¿cierto? Es esta la producción de los paneles. ¿Cuánto produzco en el día? 376 vatios hora durante un día con esos 3 paneles. ¿Listo? Ahora, por acá hay una desviación estándar, bueno, hay varias cositas, pero acá tengo, ¿sí? Esta es mi función de radiación, esta es mi función de radiación, la azul, ¿sí? Esa es la función de radiación que se obtuvo para la ciudad de Tunja. La naranja es más la desviación estándar, ¿sí? Y la gris es menos la desviación estándar de los datos, ¿sí? Entonces yo puedo, o sea, cuando yo saco un promedio y cuando digamos que intento hacer un manejo de datos, pues voy a tener todo este error, porque la desviación estándar de los datos es grande, pero pues yo no me puedo ir a hacer punto a punto, sino necesito predecir algo, ¿sí? Entonces tengo esto, pero ya sé que puedo tener todo este margen de error, ¿sí? O sea, yo digo que puedo tener 600, casi 700 vatios sobre metro cuadrado. Eso es lo que yo digo, pero mire, puedo bajar a 400 o puedo subir a 900, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy promediando muchos datos, más de un año, ¿listo? Eso es importante que lo tenga. Y también puedo predecir el comportamiento de una función, o sea, de esta función. Ya la tengo, pues hago eh, una regresión polinómica y saco una función matemática que me represente la radiación en la ciudad de Tunja. ¿Listo? Esta es la temperatura en la ciudad de Tunja más, más la desviación estándar menos la desviación estándar, este es el promedio, ¿sí? Entonces tengo un comportamiento de la temperatura y tengo la producción de los paneles, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a producir mis paneles solares, la azul. La amarilla es la temperatura en la celda, que su eje es este, ¿sí? Para que no se confundan. Esta es la temperatura en la celda y que su eje es el de la derecha, y la azul, que es la potencia producida por los paneles, que su eje es el de la izquierda, en una unidad de tiempo de hora. ¿Listo? Ahora, ya sé, ya tengo dos métodos de consumo, ¿sí? Tengo dos métodos de consumo. Perdón, por acá. Entonces tengo perdón, un momento. Tengo lo que produzco, perdón, lo que consumo, ¿sí? Versus lo que puedo producir, ¿sí? Entonces acá me hacen falta, que acá me hacen falta 235 vatios hora en el día para poder dejar en cero, ¿cierto? Eh, entonces, ya tengo un análisis, ¿cierto? Tengo el análisis cuando yo quiero
cuántos paneles necesito para poder entregarle lo que estoy consumiendo a la red. Y otro análisis que es, yo tengo un circuito conectado a la red que se da cuenta cuándo necesita que yo le consuma y cuándo necesita que yo le entregue para poder, digamos que comportarse como una carga lineal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver por acá una cosita. ¿Listo? Entonces, hay dos soluciones propuestas, ¿sí? Un sistema que haga que el hogar se vea como una carga constante. Entonces nosotros ya tenemos, digamos que el consumo, la verde, es el consumo de nuestra vivienda, ¿cierto? La roja es el promedio. Entonces, esta primera solución, esta de acá, consiste en que si está por debajo del promedio, yo le consumo a la red para que vea una línea constante. Y si está por encima del promedio, yo le entrego a la red para que siga viendo una carga constante, ¿cierto? ¿Eso en qué ayuda al sistema? Eso ayuda a que el sistema tenga, digamos que la red pues no esté sobredimensionada, ¿sí? Porque si nosotros reducimos esos picos de consumo en la noche, pues el calibre de los cables será menor, el transformador se calentará menos y si se calienta menos, pues tendremos menos pérdidas, ¿sí? Entonces no solamente ayuda a que, dicen, no, pero ¿cuál es la gracia si yo igual estoy consumiendo lo mismo? Sí, para usted como usuario sí, pero para, digamos que una sociedad en general, estamos reduciendo las pérdidas y estamos siendo más eficientes energéticamente. Entonces es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta. La otra propuesta es, cogemos nuestros paneles solares, ¿cierto? Y le entregamos esa energía a la red, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de entregarle energía a la red, como vimos en nuestro primer caso? Es que los picos, ¿sí? Los picos de la red, los picos que consume nuestro hogar, ¿sí? Porque, sí, el televisor consume 40 vatios, pero tiene picos de 150, de 200. Entonces, si nosotros quisiéramos aislarnos de la red, nuestro sistema debe estar en la capacidad de entregar esos picos de potencia. En cambio, si nosotros estamos conectados a la red eléctrica, ¿quién entrega los picos? La entrega la red eléctrica, pero yo en promedio le puedo entregar la energía que consumo. Entonces hago sistemas más pequeñitos, sin tanto almacenamiento. Y sin tanto almacenamiento quiere decir que tendrá más tiempo de vida útil, porque lo que más digamos que tienen menos vida útil son las baterías, los bancos de batería. Pero igual tranquilos que eso vamos a ir viendo en el transcurso del, del semestre. Entonces, importante, desde la base teórica de la célula, ¿sí? Miren que ya saltamos, ya vamos en el funcionamiento de un panel y de diseñar por lo menos la cantidad de paneles de un campo solar fotovoltaico. ¿Listo? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta esa base teórica que les va a ayudar para poder comprender el funcionamiento de todo un sistema solar fotovoltaico. ¿Listo? Entonces hay soluciones propuestas como las que le acabo de mostrar. Ahorita de pronto pueden pensar, no, o si hay cosas que no entendieron, tranquilos, porque en la medida del transcurso del semestre se van a dar cuenta por qué es importante analizar hora a hora, no con promedios de días o con promedios de años, porque no nos sirve mucho. Es importante hora a hora.
¿sí? Porque ya se dieron cuenta, si la temperatura cambia y la radiación cambia, nuestros paneles no son iguales, ¿sí? Pueden producir más, pueden producir menos, ¿listo? Y eso nos ayuda a entender cómo funciona la radiación, cómo se comporta en una ciudad, cómo se comporta la temperatura, nos va a decir usted sí coloque o no coloque paneles allá, ¿sí? Entonces, por eso acá, ya con este pequeño análisis que les mostré hoy en ese Excel, la temperatura en Tunja promedio es baja y la radiación es alta a comparación de Bogotá. Tenemos un buen lugar para hacer instalaciones solares fotovoltaicas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Ingeniero, Sí, señor. yo me perdí en una cosa. Bueno, yo sí entiendo la parte en que cuando se tienen los picos, digamos que la empresa entregue un ¿qué? Un valor constante de energía a los hogares y que hay un pico en ciertos horarios, entonces nuestro sistema fotovoltaico entregue ese sobrepico para que, digamos, así, se mantenga constante. Y la constante es a que nos está entregando la empresa. Pero yo no entendí por qué cuando es bajo, nosotros consumimos eso. Eso no hace que, digamos así, eh, entre comillas, se eleven los costos o algo así. O, perdón, ingeniero, la pregunta era como está abajo, digámoslo así, el consumo, nuestro sistema toma ese o ese valor que está sobrando y que lo almacena en sus baterías para luego proporcionarlo, o ahí para que no entendí. Entonces, primero, el, digamos, la idea de que tener un sistema interconectado a la red es que la red entregue los picos, ¿sí? Y el sistema solar fotovoltaico, entregue el consumo promedio, ¿sí? Esa es la idea, ¿listo? Ahora, en esa otra solución, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando le consumimos a la red, cuando está por debajo del promedio, vamos y lo llevamos a unas baterías. Y cuando estoy por encima del promedio de esas baterías que yo saqué la energía, pues voy y se la entrego a la red. Entonces lo que no estoy generando sobrecosto o aumentando el consumo de la vivienda, lo que estoy haciendo es ahorrando, ¿sí? Ahorrando. Cuando está por debajo del promedio, lo almaceno y cuando está por encima, voy y se lo entrego a la red. Y así la red ve a mi casa como una carga constante. ¿Sí? Ya entendí, y ahora sí entendí. Es que no había analizado por la parte del almacenamiento, que ese, digamos, valor sobrante, no, o no sobrante, digamos, el que no estuviera consumiendo la carga, que almacenaba dentro de las baterías y luego lo proporcionaba cuando existieran los eléctricos, para que existiera el valor ese rojo de la gráfica, ¿cierto? Sí. En todo momento. Siempre sea constante. Listo, ingeniero. Listo, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces, ¿qué deben hacer hoy para mañana? Tenemos nuestra carpetica acá. Documentación, curso de energías, digamos hasta 4, ¿sí? Entonces, bueno, para mañana no, pero para de hoy en 8 sí necesitan la unidad 4, 6, ¿sí? Bueno, 4 habían quedado, ¿no? Entonces 5 y 6. 7 y 8, pues solamente es que lo repasen porque esto es electrónica básica, ¿sí? Electrónica y electricidad básica. Acá, ¿qué sí vamos a utilizar? Entonces, para que le echen una revisadita, acá en el módulo de electrónica, ¿sí? Ahí repasan un poquito de conceptos de circuitos. A ver, lo que se llama cálculo de secciones de los conductores, el 7.6, ¿sí? Ese es muy importante que lo estudien a fondo, ¿listo? Para de hoy en 8 poder, digamos que ya tener avances en nuestra temática de solar fotovoltaico para poder, digamos que finalizar, yo espero por ahí en semana 6 este tema, ¿sí? Cerrarlo e iniciar con las aplicaciones con los convertidores conmutados.
¿Listo? Entonces, por favor, 5 y 6, 5 y 6, 7 y 8, pues es más que todo recordar, ¿sí? Entonces, para de hoy en 8 tener esas unidades leídas. Y los que no han leído las otras unidades, pues si se quieren poner al día, pues les toca leer todo. ¿Listo, muchachos? Entonces, les deseo una feliz tarde y nos vemos mañana.